Hoy es un día de celebración, una noche para adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga. Gracias por reunirte en tu casa de bendición, para adorar en familia y así poder ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que tú deseas ser bendecido, pues la bendición está en la palabra del Señor, en la presencia de Dios. Y nos hemos reunido para ello. Así que a disfrutar este momento especial en familia. Nos gozamos. Yo estoy contento de llegar a tu casa, bendecido de compartir un mensaje de parte del Señor para tu vida. Así que abre tu Biblia por favor en el libro de Efesios, el capítulo 1, verso 1. Estos días vamos a estar meditando en nuestras casas de bendición en el libro o en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, por las mañanas en el culto de la oración a las 7 de la mañana, en nuestras transmisiones en vivo, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Efesios capítulo 1, verso 1. Si ya tienes tu Biblia, vamos a leer. Dice así. ¿Lo tienes? Muy bien. Libro de Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Solo en ese versículo vamos a meditar esta noche. ¿Habrá una palabra de bendición aquí? Por supuesto que sí. Pablo se presenta, dice Pablo, usted ve ahí una coma, y luego él hace hincapié en un título a lo que él venía realizando. Y dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En otra carta el apóstol Pablo dice, por voluntad divina y no por voluntad humana. ¿A quiénes escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Muy bien, este versículo nos ha dado muchas cosas, muchos aspectos que notar en esta noche. El título de la prédica para este momento, para este día, hoy estamos jueves 23 de julio del año 2020. Aproximadamente las 8 de la noche, ¿verdad? O más, 8:30 debe ser, porque hemos tenido nuestro tiempo de alabanza, de oración para iniciar nuestro programa en familia. El título de la predicación para esta noche, Embajadores de Dios. Pero permítame dar algunos detalles de esta carta, ya que vamos a estar estudiando estos días. Entonces yo quiero que se vaya familiarizando con algunos datos que en cada mensaje de las noches, de los martes y jueves, pues ahí estaré compartiendo. Por ahora quiero decir que Pablo escribió esta carta a los cristianos o a la iglesia de Éfeso, pero también a todos los creyentes, incluyendo a nosotros, también a nosotros. ¿A fin de qué? De darles una enseñanza profunda en la manera de nutrir y mantener la unidad de la iglesia. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Unidad como iglesia, unidad como cuerpo de Cristo. Cuando escribió Efesios, se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma, según Hechos capítulo 28, desde los versículos 16 en adelante. Usted puede leer y puede encontrar ahí sobre lo que vivió el apóstol Pablo en Roma, encarcelado. A pesar de hallarse preso, tenía la libertad para poder escribir cartas y también para poder recibir visitas. Allá obviamente estamos hablando, ¿dónde? En Roma. Éfeso era una de las 5 ciudades mayores del Imperio Romano. ¿Junto con qué ciudad? Con Roma, con Corinto, con Antioquía y con Alejandría. Ciudades importantes que controlaba el Imperio Romano. Pablo visitó por primera vez a Éfeso en su segundo viaje misionero. Usted puede encontrar esto en Hechos capítulo 18, versos del 19 al 21. Prestemos atención ya a la introducción de esta reflexión. Los datos que les di era para contextualizar un poquito. Los discípulos de Jesucristo, varones y mujeres de todas las edades, son enviados al mundo como embajadores, según la gran comisión de Mateo capítulo 28, versos del 19 en adelante. En otras palabras, los discípulos de Jesucristo, en los lugares en los cuales transitan cada día, ahí son embajadores. En el círculo familiar,
en instituciones educativas, en cualquier lugar donde un cristiano realice sus labores, o sea, donde trabaje, en el vecindario, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí son representantes o emisarios del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos conscientes de esta realidad y de ese encargo que Dios nos dejó a cada uno? Embajadores, Pablo que dijo, apóstol de Jesucristo. ¿Estaremos actuando como embajadores de nuestro Señor Jesús en los lugares en los cuales transitamos diariamente? Examinemos Efesios capítulo 1, verso 1 para conocer un poco más sobre nuestra condición como embajadores de Jesucristo. Dos cosas que quiero compartir con ustedes en esta noche, solo dos cosas. Número 1, usted y yo somos embajadores de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, se presenta en este pasaje a los efesios como un apóstol de Jesucristo. ¿Y quién es un apóstol? Un apóstol es un embajador, un representante, un emisario o un misionero de Jesucristo. Como Pablo, nosotros también representamos al Señor Jesucristo en el lugar donde vivimos, en el contexto donde nos movemos. Ahí somos embajadores de Jesucristo, somos sus embajadores. Pregunto, ¿qué misión o encargo nos ha dejado Jesucristo? A la luz de la Escritura, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Qué encargo, qué responsabilidad, qué privilegio nos ha dejado el Señor? ¿Qué significa ser sus embajadores? ¿Te estás haciendo esta pregunta? ¿Te puedes responder? ¿Qué tiene que hacer un embajador? Si hemos dicho que un embajador es un representante, un emisario o un misionero de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer un embajador? Es hablar de Jesús, anunciar de Jesús, representar a Jesús, no solamente hablando, sino también con su vida. ¿Actuamos como embajadores de Jesucristo en todos los lugares donde nos movilizamos todos los días? ¿Qué tan buenos embajadores somos? ¿Qué tan buenos emisarios? Usted tiene un mensaje, ¿qué tan buen emisario es? ¿Llevó el mensaje a su destino? ¿O se rindió y se quedó a mitad del trayecto y ahí está cansado, abrumado y alguien le está esperando con el mensaje, pero usted dijo, bueno, tengo problemas, algún momento lo llevaré? ¿Qué significa eso delante de Dios? Si usted es un apóstol, un enviado, un mensajero, un atalaya, no se olvide, cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo, él está diciendo que es un embajador. Y usted y yo ahora somos embajadores de Jesucristo. Número 2, el apóstol Pablo dice, se presenta a la iglesia de Éfeso como apóstol de Jesucristo. Eso significa también, vamos a leerlo nuevamente, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿verdad? La segunda parte tiene que ver con el servicio, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Número 2, primero habíamos dicho que somos embajadores de Jesucristo. Número 2, estamos o somos embajadores de Cristo separados para el servicio a Dios. Separados para el servicio a Dios. De acuerdo al apóstol Pablo, así como los denomina en su carta a los Efesios, los discípulos son santos y fieles. Así dice en el verso 1. Usted tiene su Biblia ahí. Dice santos y fieles en Cristo Jesús. Así él se dirige a la iglesia de Éfeso. A ellos les dice que son santos y que son fieles, porque son la iglesia del Señor, lavada con la sangre de Cristo. Los discípulos, por lo tanto, son santos y fieles. Y santo significa separado, apartado, dedicado o consagrado al Señor. Eso significa santo. ¿Usted es santo? Si usted es santo, no es porque usted sepa hacer buenas obras o porque usted hace el esfuerzo de levantarse temprano, orar, leer la Biblia. Usted es santo porque el Espíritu de Dios le ha santificado. Somos santificados y somos santos por gracia, por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que no es
que nosotros podemos hacer cosas para vivir en santidad. No, la santidad es un regalo de Dios, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llamamos nosotros la segunda obra de gracia que el Señor nos regala. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Entonces, santo significa separado, apartado, dedicado o consagrado al Señor. Y la fidelidad indica que el discípulo no traicionará jamás al Señor y que se mantiene firme en la fe cristiana en todo tiempo. No negocia su fe con el mundo, no negocia su fe con su jefe. Para vender más no tiene que mentir, dice la verdad, no traiciona. Él fue apartado para decir la verdad en medio de un mundo donde dice mentiras. En el trabajo es honesto. En el viaje, lejos de su familia, lejos de su esposa, lejos de su esposo, donde está, es honesto, es fiel para con los suyos y por lo tanto para con Dios. Porque si no es fiel para con Dios, ¿cómo podría ser fiel para con los suyos? Para con los que ama. Entonces, tengamos en cuenta, la fidelidad indica que el discípulo no traiciona jamás al Señor. No vende su bendición o su primogenitura por un plato de lentejas, sino que confía y cree en aquel que lo llamó por soldado. Sabe que el general que lo ha llamado es un general fiel, poderoso, experto en táctica de guerra, en tácticas militares. Y no hay hueste espiritual de maldad que pueda vencerlo. Usted ha sido llamado para ser un embajador de Jesucristo, pero también separado para el servicio a Dios. Si ser santo significa separado, ¿de qué y para qué nos ha separado el Señor Jesucristo? ¿De qué tendríamos que cuidarnos para no contaminar nuestra vida y para tener un testimonio limpio? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿De qué tendríamos que cuidarnos? ¿Qué problemas pueden afectar nuestra relación con Dios y manchar nuestra vida santa? Repito, ¿qué problemas pueden afectar nuestra relación con Dios y manchar nuestra vida santa? ¿Es difícil andar en santidad? ¿Es difícil? Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. ¿Cuál es tu respuesta y por qué? ¿Por qué sí es fácil y por qué no? Para terminar, como embajadores de Jesucristo y separados para el servicio a Dios, como embajadores de Jesucristo, como emisarios, como representantes, como misioneros de Jesucristo, y separados para el servicio a Dios, ¿estamos siendo fieles al Señor en todo momento? ¿Le hemos traicionado en alguna oportunidad? ¿Cómo podemos mantener nuestra fidelidad al Señor? Las buenas amistades, las buenas lecturas, los programas inofensivos de la televisión y las buenas películas y canciones, entre otros, ¿nos ayudan a ser mejores discípulos de Jesucristo? ¿Por qué? Meditemos por un momento. Embajadores de Jesucristo y separados para el servicio a Dios. Que el Señor te bendiga. Estaremos meditando por un momento en esta palabra con los líderes de Casas de Bendición, luego orando los unos por los otros, por la iglesia, por las personas que están con COVID-19, por sus familias, por todos aquellos que por alguna razón quizás su fe está siendo probada y algunos quizás están a punto de tirar la toalla. Somos una sola familia, un solo equipo. Vamos a seguir así. Que Dios te bendiga. Un saludo fraterno de mi familia, de la pastora Neri Altamirano y de mi hijo Ian. Que Dios les bendiga. Están en nuestras oraciones. Los amamos.